Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio de hoy. En cada uno de estos episodios, mi intención es darle voz o un poquito más de voz de la que ya tienen a ciertas personas que para mí aportan al bien común de una forma clara. Creo que estamos viviendo momentos de mucha confusión, de mucho caos social. Desde muchos puntos de vista es un problema difícil de abordar. Sin embargo, hay ciertas personas que siento que no aportan al problema, sino que traen algo que es distinto, desde su inquietud, desde su verdad, desde su lugar. Y esto es algo que no solo es un desafío muy grande, sino que a su vez es algo que requiere muchísimo valor, muchísima, en términos somáticos, requiere una muy buena organización interna. Hoy tengo aquí conmigo, tengo el honor y el agrado de compartir este momento con Gabriela Gómez, Hola Marcos, el gusto es mío. quien es Assistant Trainer en las formaciones de Feldenkrais de Argentina. Voy a contar un poquitito sobre ella. Ella fue graduada en la primera formación hace 30 años, dictada acá en Buenos Aires, en la primera formación del método Feldenkrais en 1994. Fue estudiante de Bellas Artes y Expresión Corporal, donde fue ahí que conoció al método. Acá en su biografía puedo leer que su interés es el funcionamiento del sistema nervioso y las relaciones que hay entre la manera que tenemos de percibir, sentir, pensar y actuar. Y eso mismo fue que la guió a estudiar biosíntesis, que ahora nos contará. Yo la verdad no conozco mucho sobre biosíntesis, pero bueno, ahora nos contará un poquitito a medida que la entrevista o el diálogo se vaya desenvolviendo. Bueno, forma parte, como ya dije, de la organización de las formaciones acá en Argentina. Y bueno, espero que en un futuro ella también, sé que está estudiando, que está preparándose para en un futuro ser una entrenadora, con lo necesario que siento que yo es que haya entrenadoras latinoamericanas. Así que muy, muy feliz de poder compartir este momento con vos, Gaby. Así que bueno, para un poquito entrar en tema, para empezar a charlar, me gustaría que hables un poquito sobre vos, que te presentes, que cuentes cómo fue, los orígenes, de por qué llegaste al método, alguna experiencia que nos quieras contar sobre cuáles fueron esas inquietudes o esas primeras experiencias que empezaron a despertar el interés de llegar a la somática. Sí, gracias Marcos. De alguna manera, hace un tiempo cuando pensaba en las secuencias, ¿no? Las distintas cosas que uno va haciendo en la vida, que a veces tienen nombres, la formación de esto, la formación del otro, me parecía que eran cosas que tenían que ver, pero que eran diferentes. Y también ahora es como que veo o entiendo como el hilo conductor en común. Hay algo que dice Feldenkrais que a mí me parece fascinante, que él habla de que una de las principales funciones es la curiosidad. Y creo que es algo muy humano, ¿no? Pero algunas personas son más curiosas que otras o le dan más cabida a esa curiosidad. Yo me considero en algún punto como que la curiosidad muchas veces me guió, y un poco esto de ir en un camino en el cual no sabes bien para dónde vas a ir, ¿no? Venís, ¿qué habrá por acá? Y te metés en un sendero, no sabes bien ni por qué te metés ni a dónde vas, pero algo, una pregunta. Entonces ahí yo veo como ese hilo conductor de un cierto interés que me fue guiando con las cosas también más triviales y fantásticas de la vida, ¿no? Pero de repente decir, los juegos de niños, todos, andar en bicicleta, trepar un árbol, jugar a las muñecas, las cartas, no sé. Y de repente también estar con otra vecina preguntándonos, ¿y cuál es el sentido de la vida? Y todos se reían, ¿de qué están hablando? Entonces, ahí ya, bueno, hacemos un encuentro entre nosotras que se repetía,
empezamos a leer un libro que el papá de ella, que tenía una biblioteca, que tenía que ver con la filosofía, que todavía no podemos terminar de saber cuál fue ese libro. Y esto yo ni me lo acordaba, ¿no? Hace poco me encontré con los egresados de la primaria, me trajo esta historia, y ahí dije, claro, esto tenía que ver con una búsqueda de algo interno y una pregunta sobre lo externo y sobre cómo eso se expresa. Y toda esa búsqueda quizás me llevó a estudiar Bellas Artes, como más que por el objeto en sí, por el cuadro, que es algo que queda después de una experiencia. A mí lo que siempre me interesó más fue la experiencia, por ejemplo, de pintar, de lo que te pasa, ¿no? De esas ideas, de esas intenciones, de esas sensaciones, se traducen en algo. Después decía, pero la verdad que no me interesa hacer exposiciones, pintar algo para que ese cuadro esté colgado en una pared. Todo eso es lo que menos me interesa. Entonces ahí la búsqueda me llevó, bueno, por la docencia, enseño. Y ahí era como, bueno, sí, esto me interesa, pero es otra cosa. Y nunca podría haber dicho, por ejemplo, Feldenkrais porque no existía, ¿no? O por lo menos no existía la Argentina como tal, como una propuesta, algo que estudiar, algo a lo que acceder. Y mi otro interés venía por la expresión corporal. Entonces empecé a ir al estudio de Patricia Stokoe, paralelo a que hacía la formación de Bellas Artes, donde también es un arte a través del movimiento y del baile, de encontrar la propia danza. Y cada vez que Patricia o su hija Débora nombraban, esto viene de Feldenkrais, porque la expresión corporal se nutrió de Feldenkrais, de la autonía, del tai chi, del yoga, hizo algo propio, ¿no? Eso fue lo genial. Yo decía, esto me interesa, esto que es algo, no sé bien qué es, pero me interesa. Y ahí accedí al primer libro que encontré yo, no sé si era el primero que estaba, pero el primero que encontré, que llegó a mis manos, era La dificultad de ver lo obvio. Y ahí nomás estaba Autoconciencia a través del movimiento, también por Paidós, pero me llevó primero este libro. Y me fasciné leyéndolo y me enteré que empezaba una formación. Yo ya me había recibido, iba a hacer la carrera de expresión corporal, que ya la venía haciendo, las teóricas, la parte que me faltaba. Digo, voy a ir, hay un curso introductorio de 10 días, voy a ir a ver de qué se trata. Después de esa experiencia de 10 días, que no fue solo un ratito de una clase que ya te cambia un montón, pero tener esta experiencia de 10 días de transitar por escucharse a uno mismo, prestarse atención, moverse y sentirse, reconocerse de una manera fresca. O sea, todo lo que me fue pasando, yo dije, yo quiero hacer esto. No sé ni lo que es, no sé para qué es. Tengo una claridad que quiero hacer esto. Y ahí ya informé a mi familia, bueno, en enero me voy a Bariloche un mes a hacer esto. Entonces me decían, ¿pero esto qué es? Y siempre tenemos esta dificultad en definir, ¿no? ¿Qué es lo que es el método? Y hay algo que tiene que ver, y mi primera experiencia, que como vos bien decís, Marcos, empezó hace 30 años, después, bueno, que me recibí hace 26, pero que inicié este proceso, esta travesía, hace ya 30 años, justo este año. Es como acceder a otra manera de sentirse, de pensarse, de percibirse. Y lo genial es que es a través del movimiento, que es algo muy concreto que tenemos para observar. Enseguida, ¿no? Nos podemos dar cuenta incluso de las emociones por los cambios que empiezan a haber fisiológicos en el cuerpo. Pero tienen que representarse ahí para que los percibamos, se vuelven ahí, ¿no? Como que justamente toman cuerpo y hay movimiento para que eso ocurra. Toda esta relación siempre me pareció muy interesante. Creo que somos como un sistema de relaciones donde todo tiene que ver con todo y, como decíamos, en el mundo interno y también con el entorno y con todo lo otro que habita, que son personas, y también es no solamente las personas, los animales, el piso, la tierra, las piedras,
¿no? Todo lo que está ahí. Y cómo, de alguna manera, en la experiencia que tuve fue como, me siento que estoy siendo, me siento mis contradicciones, siento mis conflictos, siento mi libertad, de una manera como entrar, como hacer un stop en ese automatismo. Digamos, o mi experiencia en la vida es que muchas cosas funcionan de manera espontánea, o uno se va de viaje y dice, o una situación diferente en la vida, y siente un montón de cosas, está atento a cosas que pasan, porque todo es novedoso, y después hay otra cantidad de momentos donde opera mucho más el automático. Sin esos hábitos no sobreviviríamos. Sin embargo, nos perdemos de saber qué es lo que está aconteciendo. Es como hay una acción por afuera y hay todo un mundo que queda detrás. Y de alguna manera el entrar en este proceso es el tomar contacto con lo que está aconteciendo, por lo menos con una parte, ¿no? De lo que estoy sintiendo, pensando, cómo me estoy moviendo, y llevarlo también a lo más concreto. ¿Cómo está apoyando mi pie? Si siento cómo estoy respirando, si soy consciente de que estoy entrando en un estado de ansiedad y quizás me doy cuenta porque mi respiración se detuvo o mi garganta se cerró o me nublé y no puedo pensar. Y todo esto ocurre en un nivel a veces donde cuando lo detecto es ya lo que ocurrió, pero no tengo idea cómo acontece, cómo es esa secuencia, ¿no? Entonces, algo para mí fantástico del método que viene, bueno, de muchas culturas, ¿no? Y de muchas propuestas anteriores, orientales, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el Zen, y también con las artes marciales, de observar algo sin pretender cambiarlo. El poder de la observación. Esta pared es blanca, esta pared tiene una manchita acá, una sombra allá. Todo lo que pueda definir es una estructura firme, sin poner si es bueno o malo eso que veo, sin poner si es lindo o feo, sin ponerle un adjetivo, sino simplemente tratar de describir eso que veo, o en mi caso, eso que percibo de mí, de mis músculos, de mi esqueleto, de mis pensamientos, de mis emociones. Eso ya es una tarea enorme, como no entrar enseguida con el juicio que cierra y mantenerse en esa observación, es parte de lo que este trabajo te permite. Y cuando no intentas cambiar nada, ya algo cambia aunque no quieras, porque ya el mirarlo de esa manera, no esto de que bueno, que justo hablábamos hoy también del libro de Maturana y Varela, ¿no? Del árbol de la vida, de ¿podemos mirar algo sin intervenir en eso? Creo que esa pregunta es una pregunta que usualmente como que disminuimos la complejidad que puede llegar a haber simplemente en hacer foco en ese lugar, de cómo uno llega a la experiencia. A medida que te escucho, puedo como ir visualizando las diferentes etapas de tu vida, y desde esta, que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando somos niños y tenemos como este interés tan genuino de hacer preguntas de las cuales no sabemos y nos emociona, ¿no? Como que nos genera una esperanza de descubrir, una esperanza de encontrar el otro lado de esa pregunta que algo abre, y cómo nuestra cultura, empezando por la familia, en muchos casos de una forma muy estricta, pero después también en el colegio y en todas las instituciones que conforman nuestra sociedad, nos van diciendo qué es lo que tenemos que pensar, ¿no? Nos van sesgando ese interés, nos van diciendo, no es el momento de preguntar esto, quizás mañana, ¿no? Entonces uno llega quizás a viejo. Yo ya siento que estoy llegando a los 40 y ya me siento un poco viejo, y vas llegando a viejo y vas diciendo, ¿no? ¿Para cuándo? ¿No? Como una cosa de ¿para cuándo me voy a prestar atención a mí mismo o a las cosas que a mí me interesan, ¿no? Y es gracioso cómo la cultura va invalidando la idea del artista, de que pierde el tiempo, de que no es útil, de que no aporta a la sociedad.
Y después pensás, bueno, entonces los que no siguen su interés aportan a la sociedad. O sea, las personas que están en conflicto consigo mismos son las que son útiles. Y después te empiezas a dar cuenta que no es tan así, ¿no? Que las personas que no están en coherencia interna difícilmente puedan darle a otro algo que sea beneficioso para el otro, ¿no? Simplemente quizás aprendieron sobre una técnica o sobre algo, pero una de las cosas que a mí me conmovieron tanto de haber atravesado el proceso del método es que uno se centra no solo en el qué, sino en el cómo. Exacto. No solo en el contenido, sino en la situación subjetiva, personal, interna, que expresa ese contenido, ¿no? Y que a veces eso termina siendo lo fundamentalmente trascendental. Mi mamá ya es jubilada y usualmente suele ir a los médicos, y siempre que le pregunto cómo le fue en el médico, ella no me dice si el médico le ayudó o no, sino cómo se sintió con ese médico. Sí, la verdad que fue una gran persona, me trató bien, me hizo sentir... Y es como... A medida que fueron pasando los años, como que ya me causaba gracia. Era como más una situación de cómo te hacía sentir y cómo te sentiste acompañada. Y que eso se está extinguiendo cada vez más, ¿no? Y uno va al médico y ni te mira usualmente, te deriva a un especialista, te hace un estudio y ya quiere meterte en algún camino de algún tratamiento, y es cada vez más despersonalizado, ¿no? Como uno se siente que no está tratando con un ser humano, sino con un mecanismo. Uh-huh. Y digo, qué difícil que es en esta cultura introducir algo tan distinto, ¿no? Sí. La gente parece que no lo termina de entender. ¿Qué es esto? Es una gimnasia, es un movimiento, es una cosa que parece como media... No sabes con qué asociarlo, con qué cosa asociarlo. Sí, yo creo que para mí, ¿no? Esto es personal. Feldenkrais yo lo pondría un poco dentro de... quizás dentro de las artes, desde algún punto de vista, o un camino, también podría decir, un camino de autoconocimiento. Me parece fundamental esto que vos decís de la importancia del cómo, ¿no? De cómo hago lo que hago. Y esto que decías de lo que se espera socialmente, que alguien estudie esto, después lo otro, después trabaje, después se case, tenga hijos. Bueno, ahora cada vez están menos esos paradigmas o ideas de lo que tiene que ser. Mandatos, las nuevas generaciones van teniendo, pero seguro que hay otros, ¿no? Algunos se van liberando, pero empiezan a ver otras cosas. Y, por ejemplo, hay algo que puede ser alguien haciendo arte, parece, ¿qué sentido tiene esto? Ninguno. Yo siempre sentía que esas cosas que parecen no tener sentido son las que más tienen sentido, porque si vos mirás la vida, tampoco y cómo está planeada la vida de una persona, y nada tiene sentido. O sea, entonces, bueno, estas preguntas, ¿cuál es el sentido de la vida? Existe, es lo que uno le da, pero esto de mirar lo que alguien debería ser desde un punto de vista de un paradigma y de lo que alguien espera porque le es funcional a esa sociedad, es algo que está muy lejano quizás de los deseos de la persona, ¿no? Una de las cosas que a mí me flasheó, digamos, me partió un poco la cabeza decir la definición de Feldenkrais de salud. Él liga la salud con una persona que puede llevar a cabo sus sueños. Entonces, si vos vas al médico, todos los análisis te dan bien y tenés un trabajo en el que ganás suficiente dinero, que tenés éxito, ¿no? Que no es lo mismo que tener el mérito de hacer, o la sabiduría, sino el éxito es otra cosa, que a veces va junto y a veces no. Pero tenés un éxito y tenés una familia y tenés hijos y todo lo que se esperaba de vos y sos por eso una persona sana. ¿O qué es la salud? Y nunca hiciste lo que realmente querías hacer. Te das cuenta que tus deseos iban por otro lado, que no desarrollaste en este tiempo, en este cuerpo, ¿no? En este momento de la historia de donde te tocó nacer o vivir o elegiste algo para contar. O sea, ¿qué podés narrar de tu vida y cuánto eso tiene que ver
con algo que son tus deseos, que a veces aparecen desde muy chico y son quizás eh, como vos decías, ¿no? Tratados de tapar. Lo mismo pasa con la visión. Vos ves algo, no, acá esto no está, esto está. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que tengo que sentir? Y creo que de alguna manera el método, a través de darte ese espacio para darte cuenta de lo que estás sintiendo, pensando, cómo haces lo que haces, cómo llegás a tomar esa decisión, cómo llegás a tener esa sensación, ese sentimiento, ya te abre una puertita de conocimiento, te entra una cantidad de información, podemos decir, a tu sistema, donde empieza a haber opciones, donde empezás a poder elegir. Y podés ser más vos mismo, o sea, más lo que sos. Creo que es muy abstracto, ¿no? O sea, el método se puede definir de esta manera como muy en el metatema que tiene, lo abstracto. Y después tenemos otras partes más concretas que ocurren. Y todos esos niveles ocurren a la vez. Eso es lo interesante para mí. Sí, es muy loco la forma totalmente concreta y como biomecánica que logró Moshe para llevar como a la práctica cosas que usualmente suelen quedarse como en el ámbito de lo teórico. Las neurociencias Exacto. mismo, vos decís, bueno, es una ciencia, ya no estamos hablando ya de esoterismo ni de apreciaciones del universo y el cosmos, estamos hablando de neurociencias. Sin embargo, para el común de la gente, para el común de nosotros, ¿qué hay de relevante en eso? Bueno, algún tratamiento algún día, no sé, de todas las investigaciones científicas siempre suelen orientarse como a cosas que sean útiles, y a veces útiles para hacer el mal. El gran descubrimiento de Einstein fue convertido en un arma de destrucción masiva, o sea, en la amenaza más grande que existe hoy por hoy en este mundo, ¿no? Que alguien con un botón puede extinguir no solo a las especies, sino al medio en el cual esas especies se desarrollan, ¿no? Que es realmente, si uno se detuviera a pensar en eso un segundo, creo que las cosas podrían verse desde una perspectiva bastante más real, más distinta. Sin embargo, Feldenkrais lo que logra es llevar a la práctica cotidiana, algo cotidiano, el darse cuenta de una forma que uno puede notarlo, puede como realmente ver qué es lo que está implicado en esa enseñanza. Y no se queda en la abstracción. Y en ese punto, para mí es único, realmente. O sea, no he encontrado otra práctica que lleve a la práctica, que lleve a lo concreto toda la conceptualización, y que la conceptualización vos puedas verla en la práctica. Sí. Eso es algo realmente producto de una mente brillante, de un genio. Y es tan sencillo que vos podés pasarlo por alto. O sea, podés decir, bueno, no sé, me siento mejor, me siento más pleno. Y creo que ahí empiezan a aparecer como otras cuestiones, ¿no? El tema del placer, de sentirte bien. Pero lo que se está poniendo en juego ahí es real. O sea, realmente estás implicándote a muchos niveles. Eso es algo maravilloso. Y me gustaría preguntarte, si tenés ganas, de que nos cuentes un poco la relación que hay entre la biosíntesis, que es algo que yo nunca escuché, no conozco. ¿Qué es eso por un lado y qué relaciones encontraste con esto del método o con tu interés más fundamental? Sí. ¿Puedo retomar algo de lo que dijiste Por antes? favor, sí, claro. Me quedé pensando que Norman Deutsch, el que, ¿no?, es uno de los neurocientíficos actuales, él dice que Feldenkrais fue el primero como neuroplasticista. Y en realidad, porque antes de que se hablara de neurociencia y se hablara de esta posibilidad del cerebro de generar nuevas conexiones y se demostrara, Feldenkrais ya lo hacía, y lo más importante o lo más interesante o digamos, el tronco de este método es la experiencia. O sea, vos podés, alguien nos está escuchando esta conversación, no la va a estar escuchando en algún momento,
y ya se le generan un montón de ideas, de sensaciones, quizás su mente se abre, pero el tener la experiencia es realmente un cambio significativo, relevante. Cuando vos tenés la experiencia, vos podés estudiar cómo funciona el esqueleto, vos podés ver Claro. cómo funcionan los Eso es lo pulmones. real, ¿no? Porque uno puede hablar desde las Sentirlo. palabras, desde lo que uno conoce previamente, porque uno no solo puede proyectar aquello que ya conoce. Exacto. Pero el tener la experiencia, ¿no? Para mí lo más valioso del método es este espacio que te da para tener esa experiencia, y no solo para tener una experiencia de vos, sino recursos y exploraciones para aprender y tener otras posibilidades de respuesta. Entonces ahí en lo concreto está la función, cómo te moves, cómo eso que querés hacer y lo que haces puede empezar a coincidir, y cómo eso que haces o eso que querés hacer también puede coincidir más con tus sueños. Entonces empieza como otro entramado, se abre otra perspectiva en la vida, ¿no? Creo que eso es lo más valioso del método. Y después también hay cosas que van a formas muy concretas, personas que quieren mejorar sus habilidades motrices, que se están recuperando de una lesión o que compiten porque son atletas, y sentir cómo se apoya el dedo gordo del pie izquierdo, que no lo sentían y no estaba en su autoimagen, se vuelve relevante. Pero trabajamos de tal modo con este método, con toda la persona, que ese dedo que se apoya no solo lo va a hacer correr más fuerte, algo va a influenciar en todo ese cableado, en toda esa relación. ¿Por qué estudia biosíntesis y cómo esto se liga? Feldenkrais era él, ¿no? Él hacía el método Feldenkrais. No sé si alguien más lo puede realmente hacer. Él tenía un conocimiento inmenso. Había hecho un doctorado en física en la Sorbona, fue el físico del laboratorio de Juliette Curie cuando estaban, ¿no?, descubriendo los rayos X, necesitaban un físico que hiciera el acelerador de neutrones. Fue el primer cinturón negro de judo. O sea, todo su bagaje también de toda la religión y la cultura, y lo que le traía los cuentos que, por ejemplo, cuentan los rabinos. Entonces, todo eso influyó es parte del método. Esto de contarte una historia, ¿no? Nosotros también las tenemos, las fábulas. Contarte una historia y que vos de ahí saques una enseñanza. No es lo mismo que decirte lo que tenés que hacer. Lo que pasa con las artes marciales, donde todo el tiempo, bueno, vos podés hablar un poco de esto, ¿no? Después, Marcos, pero todo lo que ocurre en esa organización del cuerpo y de estar atento y en consonancia con algo biológico, que es terminar el día vivo, pero de una manera organizada, no a cualquier precio. Y después toda la parte que él tenía como científico y otras cosas, ¿no? Toda la observación de los niños. Me detengo un segundito en lo que dijiste, pues después pierdo el hilo y me gustaría sumar un detallecito en eso, de la diferencia que hay entre aceptar un conocimiento y darse cuenta de algo, ¿no? Y son dos procesos completamente distintos. Uno puede incluso enseñar, estar en docencia e impartir un montón de conocimientos del cual uno no conoce nada. Exacto. ¿No? El darse cuenta es algo por completo distinto, y durante la formación me vinieron recuerdos, durante la formación de Feldenkrais, que por momentos sentía que realmente esa experiencia era como, hasta me causa gracia decirlo, pero yo sentía que era como una máquina de generar insights. Era constante, era un constante caer en la realidad de un montón de cosas que para mí estaban completamente separadas, y en ese momento se ponían todas juntas. Y hay algo de la capacidad de prestar atención y de aumentar la calidad en la cual uno presta atención a la acción, a lo que sucede, a lo que uno hace, que hace que eso pueda suceder. Y que usualmente no tenemos ese nivel de calidad de atención, tenemos un nivel bajísimo
O sea, la energía que podemos disponer para notar las cosas es bajísima y no nos damos cuenta de eso. Porque Creemos que quizás es la mínima necesaria para sobrevivir o para resolver lo que tenés que resolver, ¿no? Y acá estamos como dedicándole un tiempo a... Es como esto, ¿no? Como afinar el instrumento, como actualizar, ¿no? Como cuando te vienen ahora para tomar algo, la actualización de algo, decís, no quiero actualizar nada en el celular, no entiendo nada, después me cambian todo, pero bueno, supuestamente es una mejora. Entonces, te da un trabajo, pero después funciona distinto. Y un poco es como dedicarle un tiempo a algo que se está como actualizando a través de tu atención y quizás para ir a un nivel de mayor reconocimiento de vos, ¿no? O de mayor bienestar, porque me uno a esto que decís de que el conocimiento es algo diferente a la experiencia. Nos pasa muchísimo en las clases grupales, donde las personas se acuestan, ¿no?, en el piso y se empiezan a mover con las consignas que les vas dando y explorando. Quizás la persona que está ahí experimentando esa clase sabe mucho más que yo de anatomía. Por ahí es un médico, un fisioterapeuta, un bailarín. Y de repente vos decís, sabe un montón de anatomía, pero se mueve como si no tuviera articulaciones de las caderas. Se agacha como si la articulación de la cadera estuviera en la cintura. ¿Cómo puede ser? Porque una cosa es el conocimiento y otra es el conocimiento internalizado, que sea parte de tu autoimagen. Entonces, trabajamos mucho con la autoimagen, con que no es solo lo que sabes, es cómo te moves, cómo te usás, cómo te sentís. ¿No? Te movés más como te sentís que como en realidad sos. Entonces, actualizar esa autoimagen en la percepción, eso es algo increíble que hace el método. No es contarte y mostrarte una lámina, que también, por supuesto, que es un conocimiento que suma, ¿no? Y que está buenísimo. Pero algo característico de esta experiencia es que lo sientas, que lo experimentes, y que eso que sentís y experimentás no solo quede ahí, sino que cuando salgas caminando, cuando estés en tu cotidiano, empieces a moverte distinto. Y eso hace que te lesiones menos, que seas más eficiente. Y lo loco y lo interesante es que va a influir en otras áreas de vos. No solo en que te moves más cómodamente, sino en cómo pensás, en cómo sentís. Creo que el método es muy actual. Y volviendo a tu pregunta, que me fui un poco con otras cosas que me habían traído me habían disparado lo que vos dijiste, pero volviendo un poquito a la pregunta, creo que entré a estudiar esta terapia que es neo-reichiana, que es creada por David Lowen y viene de Wilhelm Reich, que fue discípulo de Freud, es tener un mayor conocimiento de otras áreas que se relacionan directa o indirectamente, porque no voy a tendría que tener toda otra vida y tampoco sería así para estudiar todo lo que Feldenkrais había estudiado y hacer lo que él hacía. Como cada uno de nosotros estudia, entonces a mí me sirve lo que estudié en Bellas Artes y lo que vi de figura y fondo para también pensar en cómo la atención es inclusiva, cómo vamos al foco y cómo vamos al fondo, o me sirve también todo lo que vi en biosíntesis para comprender un poco más de las emociones, del inconsciente, de cómo operan, de cómo también se alojan en los músculos. En ese sentido es un método que tiene su cercanía, ¿no? Yo me acuerdo terminar una clase en mi formación de respiración y sentir una libertad en el pecho
que no voy a decir que nunca había sentido, quizás estaba olvidada, ¿no? Quizás la había sentido en algún momento. Y me sentí increíble. Me acuerdo todavía caminando por el piso de índigo y después encontrarme con el espejo, que era lo menos importante, sino que era eso que, pero también ver tu cara y es como que, ¿quién es esta, no? Que está ahí. Una sensación increíble y salir, ir a un bar con otros compañeros y empezar a sentir una angustia y una tristeza. Yo digo, pero, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es esto? ¿Esto? Entonces, ahí decía, hay algo más que está pasando. Se abre una sensación que trae la posibilidad de sentir amor en ese lugar que estaba mucho más impermeable y menos móvil, donde evitaba, la respiración pasaba ahí como muy sutil y ocurría en otro lado. Y también empiezo a sentir una tristeza que no estaba registrando y que tiene lugar. Y ahí me sirvió porque yo entré en este proceso también terapéutico cuando terminé la formación y me hizo sentido muchas cosas. Por ejemplo, mi terapeuta de ese momento, que fue la que trajo la biosíntesis a la Argentina, me decía, Liliana Cero, me decía, deja salir la tristeza, porque si vos no llorás, vas a llorar toda la vida adentro tuyo. Entonces, empezar a comprender ciertas relaciones, cosas que pasan en el campo organizativo, cómo uno puede empezar a sentir algo que es de otro y transitar nuevamente otra experiencia, otra formación de 4 años y después 2 más en el diplomado, donde tener otro tipo de experiencias que cuando las hacía me servían a nivel personal, pero yo pensaba, esto no tiene nada que ver con Feldenkrais. Una cosa es Bellas Artes, otra cosa es Feldenkrais, otra cosa es biosíntesis, otra cosa es que yo en mi vida me gusta correr y hacer trekking, otra cosa soy yo como madre, como pareja, como amiga. Y en un momento empezás a ver cómo todo eso, todo está relacionado y cada cosa puede nutrir a la otra. Por lo menos, bueno, también las distintas crisis de la vida te van mostrando esto, ¿no? Vos decís, yo tengo 50 años, en los 40, en los 30, en los 20, como que, no sé si es exacto en cada década, pero como en cada distinto momento fui sintiendo, pensando distintas cosas y ahora veo que está todo más unido, como cada aspecto o cada experiencia que uno tiene nutre a la otra, porque en definitiva uno, bueno, se va construyendo con todas las experiencias de la vida, ¿no? El método, de alguna manera, cuando yo estoy enseñando, si bien estoy usando este método Feldenkrais, que tiene algo que esto es y esto no es, en un contexto de aprendizaje, en un contexto de awareness, pero todo lo que hice, todas las experiencias que tuve, están al servicio de dar ese contexto para los otros y todo lo que los otros traen y ese diálogo con el otro. No queda fuera. Entonces fue como una etapa de adentrarme un poquito más en esta relación que habla Feldenkrais entre el sentir, el pensar, el percibir y el hacer, y cómo todo esto tiene que ver también con el sistema simpático, parasimpático, la lucha, la fuga, todo esto que un poco estuvimos ahora buscando bajar a tierra en pequeñas experiencias, ¿no? Del patrón corporal de la ansiedad. ¿Qué pasa con la ansiedad? Esto que venimos armando está nutrido de todo esto, ¿no? Basado en Feldenkrais, pero nutrido de todo lo otro, porque todo se relaciona. Sí, yo a veces me pregunto, en esta sociedad moderna, donde vemos un gran decaimiento como en las capacidades cognitivas, intelectuales, también un gran aumento en los problemas mentales, ¿no? Como diferentes tipos de problemas mentales, ansiedad.
¿qué rol, bueno, ahora nos contarás un poquito más o charlaremos un poquito más sobre el patrón corporal de la ansiedad y la ansiedad mismo, pero qué rol tiene esta cuestión que hablabas, que me resulta súper interesante porque lo vengo escuchando bastante, esto de desde dónde funcionamos, ¿no? Como si fuera que realmente las cosas que aprendemos a veces nos ponen a trabajar como en una celda, ¿no? Como que en un compartimiento en el cual tenemos que funcionar solamente bajo los términos en los cuales fuimos enseñados, ¿no? Que quizás es un error que uno quizás puede caer incluso dentro del mismo método Feldenkrais o en cualquier cosa que uno haga, ¿no? Uno puede creer que el marco y que lo que uno piensa y lo que uno sabe es más importante que aquello que uno está percibiendo con su totalidad, ¿no? Entrando en contacto con su totalidad en ese momento dado. Pero creo que para uno tomar ese empoderamiento interno, de invalidar a veces los programas mentales que interfieren con la experiencia, pero no solo con la experiencia, sino con lo que es, ¿no? Con lo objetivo que está apareciendo delante de uno a cada momento. ¿Qué rol, quizás me empiezo a pensar sobre qué rol tiene eso, esa forma de conducirse, de excluir partes de uno mismo, y la ansiedad, ¿no? Eso que aparece como un estado de sé que algo está siendo incoherente acá, pero no sé bien qué es, ¿no? Porque lo estoy negando previo a que aparezca incluso, ¿no? Y todos los problemas que pueden aparecer ahí, ¿no? Es como una constante generación de problemas y a cada lugar que voy genero un problema porque me llevo conmigo esa forma, como si fuera rústica, ¿no? de estar presente no solo en el mundo externo, sino conmigo mismo. Creo que podemos pensar que tampoco tenemos conciencia de cómo sucede. Empezamos a tener conciencia cuando ya sucedió, cuando ya está sucediendo en un punto donde la libertad se va reduciendo. O sea, hay un cierto momento donde algo está por ocurrir. Hay un cierto espacio entre el pensar y hacer. Claro que podemos diferenciar acciones donde hay que actuar con emergencia, ¿no? Si tenemos un gran miedo, si se empieza a caer el techo acá donde estamos conversando, antes de que pienses por qué se caerá y qué será mejor hacer, vas a salir por la puerta, ¿no? Y después vas a ir viendo qué pasó. Hay una reacción ahí en el sistema que lo que más procura es llegar vivo. Entonces, pero cuando estamos entrando en otro tipo de decisiones que no son tan al límite, tan extremas, claro. hay también muchos patrones de pensamiento, de emoción y de reacción que se desencadenan y en los cuales sí podríamos interferir o dejar de interferir. Podríamos entrar en ese espacio con la conciencia y quizás no lo hacemos, ¿no? Entonces ahí está la oportunidad. Me parece que eso es lo interesante cuando estamos entrando, vamos a tener un examen y empezamos a sudar las manos, me parece que no me acuerdo de nada, empiezo a tener distintos tipos de reacciones fisiológicas. Si son muy grandes, no puedo dar el examen. Si son un poquito de ansiedad, bueno, quizás hasta me ponen en un estado de alerta, que me preparan hasta dónde esa sensación de estrés o de alerta o lo que llamamos ansiedad, ¿no? Que es como disparada por el miedo o por un gran miedo o un miedito, ¿qué opera? ¿No? Y ahí Feldenkrais estudia mucho, como también lo hace Peter Levine, del cual también estudié un poco, porque también David Badela se basa en lo que él, digamos, fue investigando en relación a la ansiedad, al miedo y a los traumas, y cómo quedan en el cuerpo, porque ahí hay algo que se desencadena y que no tenemos idea.
¿qué fue? ¿Qué es lo que me genera esa ansiedad? ¿Es un pensamiento? ¿Qué pensé? ¿Dónde en mi cuerpo lo empecé a sentir? Y después, una vez que eso se desencadena y todas esas reacciones fisiológicas empiezan a ocurrir, y ya estoy descompuesto o me bajó la presión. Ya entré en el cuadro, en el patrón. Estás en un lugar del cual tenés que hacer todo un camino, ¿no? Para salir. Pero hay un espacio que se puede entrar en ese momento en que eso está ocurriendo. Y hay posibilidad incluso de elegir cómo entrar o no entrar, ¿no? Si yo me enojo y en vez de trato de no enojarme, contengo ese enojo, que puede ser ira o puede ser algo menor, y en algún momento exploto y eso sale. Entonces, o lo reprimo o lo dejo salir. Pero ¿qué pasa si me tomo esa semana para observar cómo me enojo? Sin tratar de cambiarlo. Lo que ocurre es que empiezo a sentir en mi espalda esto, que fue esa cosa que me dijo, que fue lo que pensé, que fue lo que... Eso es un cambio enorme, ¿no? Entonces, esto es lo que también se instituye o se arma un método para que las personas se presten atención y ahí puedan aprender nuevas maneras de responder para tener alternativas, 3, 4, y después que cuando tenés que responder de manera espontánea, tengas a la mano una manera que también, que quizás sea más adecuada, que te sientas mejor después, que puedas realmente, te lleve más a quien sos, a lo que querés, que otras maneras. Y con la ansiedad pasa igual. Entonces, mucho de lo que creo que es útil, y después hay algunos trabajos muy enfocados individualmente, y ver bien a qué se refiere la persona cuando dice que tiene ansiedad, qué de eso se puede hacer consciente, qué tipo de exploraciones o de sensaciones de mayor apoyo en sus pies o una respiración más libre o en el nivel de percibir y darse cuenta qué es lo que está pensando o sintiendo, cómo puede llegar a esa situación, por ejemplo, de examen más tranquilo, aunque quizás tenga un poquito de ansiedad, pero no una tal que le impida actuar, porque esa es una de las cosas que ocurre con el miedo. Es la única emoción que te puede paralizar, ¿no? Vos sentís miedo y te podés quedar paralizado y después podés luchar, podés huir o quedarte en ese freezing, en ese congelamiento. Y sin ir al extremo de que te esté por atacar un animal y veas, ¿no? Y estés expuesto o tengas un gran miedo, hay mucho de esto que se desencadena de cosas que no están ocurriendo en realidad, como vos decías, ¿no? Que empieza a generarse a transcurrir una historia que si uno la observa, de repente la detiene. Es como prender la luz. Si uno está a la noche asustado y empieza a imaginarse y sigue alimentando eso, empezás a ver un montón de cosas. Ahora, si te levantás, prendés la luz, ¿no? Entonces, un poco creo que hay recursos para alumbrar, recursos para hacer consciente, y también hay algo que tiene que ver muy concreto con el cuerpo, porque hay una cantidad de cosas que van a ocurrir cuando tengo ansiedad y que si esas cosas no ocurren, no la voy a tener, porque hay un correlato entre eso que siento, pienso y cómo se manifiesta en mi cuerpo y en mi percepción. Entonces, si mis pies están bien apoyados, si yo estoy respirando libre, si estoy percibiendo el entorno, estoy en un lugar muy diferente para entrar o no entrar en esos lugares, que si siento como que mis pies no me sostienen, que mi esqueleto no me sostiene, si mi respiración ocurre en un solo lugar o respiro mucho menos de lo que podría, todo eso me invita o propone otros patrones diferentes y otras respuestas diferentes ante cualquier situación que pueda proponer un cambio, ¿no? Que todo el tiempo estamos.
me encanta escucharte porque se me aclara mucho esto de que uno puede a veces resolver los problemas como superficialmente, como ponerle una bandita o tomarse una pastilla o hacer algo específico para obtener eso que uno quiere, que uno desea, ¿no? Y ya, es suficiente, ¿no? Como superó la instancia y después vuelve a su vida, sigue adelante y el problema continúa, ¿no? Y como este tipo de enfoques te informan a un nivel mucho más esencial. Es un trabajo que en un punto es mucho más efectivo, ¿no? Si uno lo quiere ver en términos de utilitarios, incluso es mucho más útil, porque es más útil para vos, no solo para aquello que necesitas en ese momento específico de tu vida, por una necesidad específica o por una empresa en la cual estás, sino realmente esto de los sueños inconfesos, ¿no? De llevar adelante y poder vivir todo aquello que está en el fondo de la imagen, ¿no? Y que uno después intenta encontrar en cada situación vivida algo de lo interno, porque siempre está latente, ¿no? Siempre está potencial y buscando una forma de salir a la superficie y empoderar al individuo, ¿no? Devolverle la dignidad al individuo es un poco de las... Siento que tiene que ver con esto, no solamente resolver un problema, sino informar al individuo y que pueda vivir una vida más plena, en un sentido no de tener más riqueza y poder hacer más viajes, más plena en su sentido más esencial, ¿no? Sí. Como de conexión consigo mismo. Sí, me gusta esto que decís y Feldenkrais hablaba mucho de la dignidad humana y de la libertad, hasta donde se pueda conseguir, ¿no? Pero por lo menos la libertad de poder elegir, de tener opciones, que no sea lo compulsivo de lo hago o no lo hago. Voy o no voy, sí o no, sino siempre mencionaba que para tener libertad hay que tener 3 o 4 opciones, y también de esta idea que él la liga con la postura, la posibilidad de moverse en cualquier dirección sin preparación. Se refiere al caminar y se refiere también en otros órdenes de la vida, ¿no? Esta reversibilidad. Puedo hacer esto y no hacerlo. Puedo pensar que voy a hacer algo y bueno, y me arrepiento, ¿no? O desando mis pasos y es una libertad enorme que no todo el mundo siente que puede. Hay personas que dicen, no, pero ya dije que iba, pero ya me anoté, pero ya empecé. Y perder la reversibilidad es uno de los aspectos de esta postura, de esta De trabajar manera, en base al esfuerzo, claro. ¿no? Que vos decís que tiene que ver con el empoderarse, con el recuperar ese potencial o parte, ¿no? Ir en ese camino hacia conectarnos más con el potencial humano que tenemos. Yo me acuerdo cuando al principio en mis experiencias Feldenkrais me había preguntado si era posible hacer reversible, por ejemplo, un enojo. Decir, bueno, enojarme es algo que yo hago, no es algo que me está pasando, sino que es una acción que yo decido tomar. Entonces es algo que yo puedo hacerlo reversible. Y en el momento me parecía ridículo, porque en ese momento cuando yo empecé a estudiar, las emociones me tomaban. Y a medida que te vas dando cuenta, a medida que te conoces más a vos mismo, que el enojo, que vos tenés algo que decir ahí. Que no es vos me hiciste enojar, o vos pareciera que uno dijera, claro, vos me enojaste. Claro. No, yo me enojé. Claro, exacto. Bueno, justo yo traje el ejemplo, ¿no? Del enojo hace un rato. Y una cosa es cómo salir, ¿no? Enojarse y desenojarse. Claro. Y otra cosa también muy interesante es en ese espacio en que me voy a enojar, sentir cómo ocurre y decidir. Y la sensación corporal ahí, quiero enojar. Claro, la sensación corporal ahí es determinante, notar. O no, o detenerme y tomar otra respuesta. Hay un cuentito que en mi formación siempre nos contaban cuentitos, ¿no? Había la entrenadora de ese momento tenía un librito con distintos cuentos, en general eran cuentos zen, y donde abría leía un cuento. Y hay uno
que especialmente me lo acuerdo, y que creo que tiene que ver con esto, no sé si querés que lo cuente. Sí, por favor, me encantaría escucharlo. Entonces dice, ya es lo que me acuerdo, ¿no? Como la transmisión oral de los cuentos. Ah, sí. Después lo podemos Teléfono buscar descompuesto, exacto. pero más o menos la esencia. La esencia está, que dice que una persona va por una calle y se cae a un pozo. Y queda en el pozo, porque es muy difícil salir de ahí. Después, la segunda escena, ¿no? Pasa el tiempo, la misma persona va por esa calle, se cae en el mismo pozo, se da cuenta de que se cayó en el pozo, pero todavía es muy difícil salir de ahí. La persona va por la misma calle, ve el pozo, se da cuenta que se puede caer en el pozo, se cae en el pozo y todavía se da cuenta que es muy difícil salir de ahí. Después la persona va por la misma calle, ve el pozo y pasa por un costado y no se cae en el pozo. Finalmente la persona va por otra calle. Claro. Entonces... No dejó más difícil, no pasó a ser más fácil salir del pozo. Claro, entonces eso a mí me pareció increíble, ¿no? Sí. Como mucho de la metáfora de lo que muchas veces ocurre con nuestra vida, y también está muy ligado a nuestros patrones de sentir, de pensar, pero también a cómo nos movemos. Y como todo eso está unido y está relacionado, estos elementos de la acción, a través de trabajar un aspecto con esta autoconciencia, podemos, de repente agarrar por otra calle, ¿no? O no caernos en el pozo, o caernos de nuevo y saber cómo salir. Creo que falta uno que se cae y sabe cómo salir, no sé si lo dije. Bueno, pero creo no que importa, es como, ¿no? Como la secuencia de que en un momento te das cuenta y igual haces lo mismo. Después empezás a poder, aunque sea, salir de ahí. Me puedo enojar y desenojar. Me caigo en el pozo y salgo. Y en un momento, de repente, en vez de enojarme, hago otra cosa. Uh-huh. O puedo decidir. Claro. Sé lo que implica caerme en el pozo. Puedo decidir si ir por esa calle o por otra, si no enojarme o no. Poder tomar la decisión, ¿no? También está bueno. A veces es necesario enojarse. O sea, no es que las cosas sean buenas o malas. El tema es que si hago siempre una misma secuencia que ni siquiera es la que quiero hacer, primero no me doy cuenta que la hago, después quizás me doy cuenta que la hago, no la quiero hacer, porque no me siento bien con los resultados. Con el resultado y con ese proceso, no me lleva para donde quería. Creo que hay una diferencia muy grande ahí que aparece, que es entre el verdadero dominio de sí mismo y el control. O sea, como si fuera el control, que es simplemente decir, no te enojes, porque no te tenés que enojar, porque no es bueno. Y la diferencia abismal que es haber entendido, porque si uno desactiva por completo su agresividad, se convierte en una oveja, se convierte en una persona pusilánime, ¿no? Una persona que no puede ni siquiera... Que en realidad la agresividad es buena. Claro. Lo que es malo es la violencia, ¿no? Si pensamos morder una manzana puede ser agresivo. Necesitas o defenderte. Una agresividad. Claro. Defenderte. O sea, ir a buscar un trabajo, una pareja, puede implicar una cierta agresividad que no es lo mismo que la violencia. Entonces ahí igual depende, ¿no? del término de dónde lo tomás, pero hay un ir hacia que se puede sentir que... Sí. Y que a veces es muy sutil. Hay formas de violencia que son muy sutiles, ¿no? Exacto. Hay formas de violencia que parece que no tienen agresividad, pero tienen una violencia tremenda, totalmente. Por ejemplo, que ahora se ve mucho, que es como adoctrinar a alguien, ¿no? Volviendo a este tema de cuando educas a una persona y en vez de llevarla hacia un camino de autoconocimiento y que desde ahí
sepa hacer eso por un verdadero interés a simplemente adoctrinarla. Eso es una forma, para mí por lo menos, es una forma sutil de violencia, ¿no? Hay algo que es fantástico de Feldenkrais que a mí me gusta, que no es conductista, no es que te dice qué tenés que hacer. Que incluso hay métodos que me parecen muy buenos, somáticos, que tienden más al conductismo y simplemente yo como que no me siento cómoda, ¿no? Me sentí y elegí como seguir profundizando con este método que, como digo, cada uno lo va imprimiendo de su propia investigación y también de toda la investigación de todas las personas que estamos en esto y vamos desarrollando este proceso y hay nuevos conocimientos que dialogan, ¿no?, con el método. Uh-huh. Pero hay algo en la esencia que es crear recursos para que la persona aprenda. Eso es algo esencial del método. Si vos ya le decís a la persona lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, lo que está bien o lo que está mal, estás en otro campo. No estás en este campo del aprendizaje, del darse cuenta. Entonces, si bien digo que es algo muy, muy grande en el sentido de que abarca muchos niveles, está dentro de un conjunto donde son experiencias para que la persona aprenda y decida finalmente qué de eso quiere, puede, va en consonancia con su curiosidad, con sus deseos, desarrollar, seguir. Y en este sentido, como vos decís, es algo genial. Lo que Feldenkrais armó como sistema para crear esas condiciones es más teoría que cualquier teoría. Cuando él estaba en Amherst decía, ustedes quieren teoría, esto es teoría. Esta experiencia que están teniendo, están siendo atravesados por la teoría. Después está toda la teoría que podemos teorizar detrás, pero hay algo que quizás también viene de estos, por eso digo, de las artes marciales, sí. De Gurdjieff, de otros lugares donde justamente lo que te enseña es la experiencia. Claro, es la transmisión y vos poner tu interés al servicio de eso que está apareciendo y que no tiene forma, ¿no? Es eso lo que te hace despertar tu propia inteligencia, porque ya te lo doy regurgitado, te quité la posibilidad de descubrirlo por vos mismo, ¿no? Totalmente. A él le decía, no me gusta que me den la comida masticada y no quiero dárselas tampoco a ustedes así. Es una forma de indignidad, ¿no? Si lo pensás en otros términos. Hay todo lo que se puede analizar y otra cosa es la experiencia. Alguien puede hablar del amor, puede hacer un tratado, pero si nunca lo sintió, es otra cosa. Van en canales distintos. O alguien puede hablar sobre lo que pasa fisiológicamente en alguien que tiene tanta hambre o tanto sueño y describirlo. Y es otra cosa que tener la experiencia de estarse muriendo de sueño o de hambre. El conocimiento entra por otro lado. Sí. Y va a producir otra cosa. Después, claro que también puede ser interesante, además de pasar por esa experiencia, saber lo que estaba ocurriendo en otros niveles, pero hay mucho conocimiento que no está experimentado. Y lo que experimentás es lo que hace la mayor diferencia en cómo te sentís y en cómo actuás. Más que lo que sabés y que está en tu mente, pero no es parte como, ¿no?, de dialogar con todo tu ser, como lo hace una experiencia. Y bueno, una última cosita que podríamos hablar toda la tarde igual de estos temas, muchas cosas que empiezan a aparecer, pero ya vamos a tener que ir cortando, pero una cosita más quería dejar y es que para que uno aprenda de esa forma siempre tiene que haber una recompensa, ¿no? O sea, yo te enseño algo y te pongo un 10 si lo repetís tal cual. Entonces pongo tu supervivencia en juego, tu inclusión en el grupo en juego, ¿no? Para que vos lo digas de esa manera y lo captures de esa manera. Pero cuando vos tenés una experiencia de algo y llegás a tus propias conclusiones, eso no está.
O sea, no hay recompensa. Uno tiene que enfrentarse a sus miedos, tiene que enfrentarse al proceso interno de estar consigo mismo y todas las experiencias que uno tuvo fuera incluso de ese contexto específico, ¿no? Que son experiencias del pasado con papá, con mamá, con el medio, con lo que fuere. Todo eso empieza a aparecer y a ponerse en juego para que uno continúe aprendiendo sobre sí mismo, ¿no? Porque básicamente lo que se enriquece es ese proceso que vos decías que continúa en todos los ámbitos en los que yo me muevo, ¿no? Sí, en el proceso no siempre es fácil. Claro, uno puede subestimar eso, claro. Sin embargo, hay algo interesante en cómo están construidas las clases de autoconciencia, o cómo están construidas las integraciones funcionales para generar los recursos mientras que te vas dando cuenta con la intención de que sientas mayor calidad, te sientas más vos mismo, y eso indirectamente genera una recompensa, porque el cerebro empieza a generar dopamina cuando se da cuenta que eso que parecía imposible se vuelve posible y fácil. Claro. Y no lo esperaba, porque yo nunca iba a poderme parar Pero de es cabeza. una dopamina que es real, ¿no? No es algo que yo te induje. Te aparece porque vos estás realmente aprendiendo. Digo que hay una recompensa claro, en el fondo, claro. Que me siento mejor, que me siento más libre, que me siento más cómodo. Que pensé que nunca iba a poder estar 10 horas estudiando o caminando y subiendo la montaña sin ese dolor en el hombro. Pensé que ya eso era una parte mía y de repente eso no está, o lo que sea. Y eso es un wow para el cerebro, para la persona, ¿no? Digamos. Porque si eso, no estuviera, o sea, también hay algo ahí de una invitación a un camino que tiene una guía, donde vos sos libre de cómo la transitas, pero no es que se hable solo un espacio para que vos entres en contacto con vos sin contexto. Hay un contexto muy claro, las clases tienen muchísima estructura, cada clase te guía por el bosque o por la playa o por la montaña, por un territorio donde hay algo que vas a transitar con ciertas exploraciones donde se va a organizar algo más claro entre tus músculos, tu esqueleto, y ahí es donde están sostenidos también en esos hábitos y patrones corporales como vos sentís, como pensás. Entonces, si bien podés atravesar momentos como en cualquier travesía, donde no das más, donde estás cansado, te confundís, al final, con suerte, y esperamos, que llegás a un lugar donde te sentís más cómodo, más libre, más aliviado, más vos. Pero claro que no todo el mundo tiene ganas de transitar, ¿no? Esa experiencia y ese proceso, aunque termines en un lugar donde te sientas mejor. Uh-huh. Hay personas que dicen, como vos decías, dame una píldora. O me tiro acá, resolveme esto, el problema, en vez de pensar en procesos, uh-huh, que es lo que invita el método. Muy bien, he aprendido mucho, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Hay una cosita más que quisiera pedirte si tenés ganas, y si no, cortamos por acá. Es si bien no te lo pedí ni con anticipación, ni que lo prepares, ni nada, si tenés ganas de compartirnos 5 o 10 minutos de algo, de alguna experiencia de estas del movimiento, en la cual los que estén escuchando de su casa, yo desde acá, poder participar y entrar un poquitito en algo que a vos te haya, decís, yo cuando encontré esto, para mí me voló la cabeza, fue un momento muy fuerte para mí, muy importante, muy relevante. No sé si me estás diciendo como que cuente una experiencia que tuve, o que ahora guíe un movimiento. Si tenés ganas, si nos puedes invitar un poquitito de ese mundo. Sí, puede ser, bueno. Estoy ahí como recalculando un poquito qué podría ser. Lo que realmente fue, no lo sé, porque eran como momentos que a veces ni eran en la clase, eran después. Claro. O algún movimiento. Pero sí, una cosa que me parece interesante es si en este momento la persona que está escuchando
¿no? Las personas Pues si que están querés, escuchando. yo estoy acá, te sigo. O vos mismo, ¿no? Que me estás escuchando. ¿Qué pasa si no cambias nada? Que yo ya llegué un poco tarde porque mientras hablamos, vos te fuiste al borde ¿no? de la camilla, te sentaste, apoyaste los pies, alineaste de otra manera tu cabeza con tu pelvis. Y si uno se puede pescar, para mí eso es algo que fue fantástico, en ese instante, antes de cambiar, si es que se puede, ¿no? Se puede volver, pero hay como que hacer algo como era ese momento en que estaba actuando de manera espontánea y estaba prestando atención tal vez a la conversación, tal vez estaba prestando atención a partes de otras partes mías o no, pero ¿qué pasa si en este momento que estás escuchando no intentás, mejor dicho, cambiar nada, ni tu posición, ni tu respiración, simplemente te sentís? ¿Y qué podés sentir? Por ejemplo, si tenés más peso en un isquion o en el otro, si es que estás sentado, si tenés más peso en un pie que en el otro, ¿dónde está el brazo derecho? ¿Dónde está el izquierdo? ¿Cómo está ubicada la cabeza en relación a la pelvis? Porque si cada vez que uno se va a observar, uno cambia, nunca accede a entrar en ese momento de conocimiento. Porque uno, en vez de prestarse atención, lo que hace es corregirse. Porque esto viene de la cultura. Sentate mejor. Cuando te dicen observa cómo estás sentado, en realidad quieren decir sentate mejor, que es lo que dije al inicio, ¿no? Eso es lo que está detrás. Date cuenta cómo estás sentada ahí comiendo. Estás mal sentada, sentate bien. No es ni date cuenta ni observate. Entonces, este espacio no está tan inmerso, ¿no? Tan habitado como lo invitamos a. Y eso es algo que sí me cambió mucho, el observar qué estoy haciendo sin tratar de cambiarlo. Y por supuesto no quiere decir que no cambie, porque se puede prestar atención a la respiración sin que ésta cambie. Entonces te invito ahora a que prestes atención a cómo estás respirando. No intentes cambiar, que ya es algo diferente a tratar de respirar de otra manera, pero es probable que solo el hecho de prestar atención cómo estás respirando empiece a hacer un cambio en tu respiración, porque es información. Tu sistema dice, estoy respirando acá, acá no, registro, qué incómodo, qué poco aire que entra, y ya enseguida con esa información el sistema hace algo. Eso es lo maravilloso, el solo hecho de prestarse atención, y esa atención permite que esa información entre de tal manera que te des cuenta, vos, tu persona, pero a veces cuando digo tu sistema, lo que quiero decir es que tu persona, tu sistema es más que esa parte de la cual sos consciente. Sin embargo, cuando te prestas atención, empezás a hacer ese vos que habla o que piensa, empieza a ser más todo vos, ¿no? Como si hubiera una sensación mayor de esta unión de la que hablamos, de mente-cuerpo, que es, Feldenkrais dice, es una realidad objetiva. Sin embargo, podemos sentirlo completamente escindido, ¿no? Y ahora, si querés, mientras prestas atención a esto, hace algún cambio. Descruzaría esta pierna. ¿Qué pasa si estás sentado y buscas apoyar los pies? Pero antes de apoyarlos, date cuenta si estaban en el aire, si eran solo las puntitas de los dedos, o cómo es si apoyás los pies en el piso, o en la silla, o donde estén, ¿no? Donde estés. Cómo es si buscas que tu cabeza esté en relación con tu pelvis en un lugar más cómodo, no derecho, sino alineado. Y una de las guías puede ser pensar
en esto de la libertad de movimiento. No es lo mismo estar una hora hablando de cómo sería una manera donde tu esqueleto te sostiene más y tratar de transmitir eso que dar una imagen. ¿Estás sentado de una manera que podrías ponerte de pie sin preparación? ¿Qué cambia entre cómo estás sentado para hacer algo sentado, que puede ser leer, escribir, comer, a estar sentado de una manera donde podrías pararte sin preparación? Tómate un momentito para sentarte de esta manera. Y nota si eso cambia algo en la dinámica, en las relaciones. ¿Es igual de fácil mover tu cabeza un poquito para adelante que para atrás? ¿Es igual de fácil girar un poco para la derecha que para la izquierda? ¿Hay alguna zona que está más cómoda en esta manera de estar sentada, sentado, donde podrías pararte? ¿Hay un lugar donde es más fácil respirar? La respiración la podemos utilizar como un sensor. Si mi respiración se detiene, si contengo el aire, está indicando algo. No es lo mismo que si puedo respirar libremente. Si mi mandíbula está apretada y mis dientes no tienen un espacio, los de arriba con los de abajo. Entonces, ¿cómo es el huevo o la gallina? Es cómo me siento, lo que hace elegir estas relaciones. Y si empiezo a sentirme, a acomodarme, a explorar otras maneras, también influye en cómo me percibo internamente. Bien, creo que es una invitación para hacer esto cada tanto, ¿no? En la semana, en cualquier momento, en el cine, no importa, en una conversación, en una discusión, en un momento de alegría. A ver cómo estoy, pero no lo cambies. Ese es el desafío. Observate, observa cómo te moves, cómo te organizás en esa acción de estar de pie o sentado. Observa qué estás sintiendo. Es como, quizás son 30 segundos y después lo podés ir ampliando, ¿no? Tantos momentos que lo podemos hacer donde tenemos espacio para eso, porque puede ser peligroso hacerlo y sobre todo sin práctica si vamos manejando y de repente quizás eso puede distraernos de algo, de lo que queremos hacer afuera, pero ¿cómo nos podemos prestar atención estudiando, hablando, leyendo, caminando, escuchando música? Entrar en contacto con cómo estoy y cómo estoy empezando por el movimiento, por esa organización esquelética muscular. ¿Qué pie se apoya? ¿Qué lado? ¿Qué isquión? ¿Cómo respiro? Sin intervenir con el juicio. Yo siempre he apoyado con este lado. Claro, acá las costillas más cerradas, porque es lo mismo que hacía mi abuela. No. Todo eso afuera. Solo observo como si tomara nota de algo, simplemente, como un observador. Y es un cambio enorme hacer eso. Sí. Esa es una de las cosas creo que más me impactó. Sí, totalmente. Yo me di cuenta que estaba en una posición
en la cual no podía, estaba como totalmente aplastado, no tenía disponibilidad de movimiento. A veces me encantó esa pregunta que hiciste sobre qué es primero el huevo o la gallina. Capaz uno se siente, yo me sentía capaz como un poco imposibilitado y mi postura lo representaba, pero no sé si era qué fue primero, ¿no? Y hay algo que cuando modifiqué la postura también ya no me sentía así que es una forma muy concreta de traer algo nuevo, como de hacer algo, ¿no? Como que modificando, notando y modificando. Bueno, me dijiste de llegar sin juzgar, pero después cuando nos invitas a encontrar algo más cómodo, verdaderamente me trajo un cambio. Buenísimo, Marcos. Bueno, fue la verdad muy, muy linda esta conversación. Sí, yo también la pasé muy bien, te agradezco muchísimo por tu tiempo, aprendí muchísimo y bueno, aprendimos juntos muchísimo, creo. Totalmente, aprendimos conversando, poniendo en palabras un montón de cosas que sabemos. Gracias. Totalmente, bueno. Dejamos por acá hoy. Muchas gracias a todos los que asistieron a este pequeño episodio y nos vemos la próxima. Nos vemos, hasta luego.